Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy quiero tratar algo que es necesario que entienda cualquier persona que esté dispuesta a iniciarse en ese camino a convertirse en su mejor versión, en ese camino a conseguir ese éxito personal y como consecuencia de esto poder atraer más tarde ese éxito profesional. También es necesario que lo entienda cualquier persona que ya esté iniciada en este camino. ¿Y el porqué de esto? Porque mirad, cuando tú al final estás tratando de convertirte en tu mejor versión, eso radica en que estás tratando de diferenciarte a la población promedio. Entonces, cuando tú estás en este proceso, lo que puede llegar a pasar son dos cosas. Una, que tu entorno o tú mismo, a través de tus pensamientos que tienes y de tus creencias que tienes en tu subconsciente, traten al final de traicionarte, ¿no? Por así decirlo, para que me entendáis. Me refiero a traicionarte en el sentido de que traten al final de no dejar que sigas avanzando, de no dejar que sigas al final en ese camino y volverte a poner en el camino incorrecto. Entonces, al final os estoy hablando de esto porque así como todos los vídeos que tenemos mi hermano y yo, hablamos desde nuestra experiencia, hablamos de cosas que a nosotros nos han pasado y que nosotros mismos hemos sabido solucionar. Entonces, sin más dilación chicos, os acabo de decir esto porque tú al final cuando estás trabajando por convertirte en tu mejor versión, eres una persona que al final estás cambiándote a ti mismo. Es decir, estás cambiando tu mentalidad, estás cambiando tus hábitos, estás cambiando tu entorno, tus creencias, estás al final cambiando tus acciones y estás cambiando tus decisiones. Entonces, esto al final es un proceso incómodo y es un proceso que, como te digo, a muchas personas les va a chocar. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero, si tu entorno, cuando estás en este proceso, cuando estás al final entrenándote cada día y estás trabajando por convertirte en tu mejor versión, si tu entorno empieza a preguntarte si realmente es necesario eso que haces, si es necesario que te levantes tan pronto, si es necesario que entrenes a diario, si es necesario que cuides tu alimentación, si es necesario al final que hagas todo lo que estás haciendo, déjame decirte que en ningún momento debes de escuchar a esas personas. Porque esas personas al final están tratando, como he dicho antes, de intentar volverte a poner en el camino incorrecto y te preguntan si es necesario que hagas eso porque ellos realmente no saben ni lo que quieren. Ellos no quieren convertirse en su mejor versión, ellos no quieren al final convertirse en esas personas de valor, respeto y admiración, no quieren ser personas con resultados, por lo tanto no van a entender lo que tú estás haciendo. Entonces, por esa parte no escuches a esas personas. Y de hecho, si esas personas te están preguntando si es necesario hacer eso, ya tienes un motivo demasiado claro para saber que esas personas no las quieres en tu vida y sobre todo que no quieres ese tipo de entorno en esa lucha para convertirte en tu mejor versión, porque es un entorno que no te va a beneficiar y te va a perjudicar, ¿vale? Lo segundo que os he dicho es que cuando tú estás al final luchando por convertirte en tu mejor versión, tu propio subconsciente va a tratar de traicionarte. ¿Y por qué os digo esto? Porque, como os he dicho, el hecho de estar convirtiéndote en un ganador, el hecho de estar cambiando tus hábitos, el hecho de estar cambiando tu mentalidad, el hecho de cambiarte a ti como persona, es un proceso difícil, es un proceso complicado y sacrificado. Y es un proceso al final que a tu propia mente, a tu subconsciente le va a chocar, porque al final estás cambiando el patrón, ¿no? Tú antes, por ejemplo, te levantabas tarde y ahora estás empezando a levantarte pronto. Tú antes no entrenabas y ahora estás entrenando todos los días. Tú antes no leías y ahora estás leyendo todos los días. Tú antes te rodeabas con personas que lo único que hacían era hablar de estupideces y recurrir a vicios y distracciones y ahora o bien no te rodeas con nadie porque no encuentras a nadie que se, digamos, adecue a los estándares que tú tienes de tu entorno, o te estás rodeando de personas que al final están hablando y viven de una manera totalmente diferente a las personas con las que te rodeabas antes. Entonces, esto a tu subconsciente le va a chocar porque no es el patrón que tenías antes. Y en este primer proceso en el que al final estás haciendo esto, digamos que en el primer, segundo o tercer mes, tu propio subconsciente te va a tratar de hacerte este tipo de preguntas, las mismas que te ha hecho tu entorno, ese entorno incorrecto. Te va a empezar a preguntar si es realmente necesario todo eso que estás haciendo. ¿Y por qué os digo esto? Porque, como os he dicho antes, a mi hermano y a mí nos ha pasado. Cuando tú al final estás cambiándote a ti mismo, cuando tú estás cambiando tu persona, cuando tú estás cambiando tus hábitos, al final estás haciendo algo que es nuevo para ti, y lo nuevo radica en incomodidad porque estás saliendo de tu zona de confort, por lo que eso va a ser un proceso que al principio te va a costar. Es decir, cuando suena la alarma todos los días a las 5:30, tu subconsciente te va a hacer esta pregunta que al final es una pregunta con trampa. Va a sonar la alarma y te va a decir si es necesario que te levantes a esa hora, que puedes perfectamente apagar la alarma y levantarte a la hora que te estabas levantando antes, es decir, tarde.
Esas preguntas tenéis que anularlas, ni siquiera las tenéis que escuchar, no son las preguntas correctas. Dejarme deciros que cuando tú al final tienes un propósito, cuando tú estás decidido a convertirte en tu mejor versión, no tienes que preguntarte si lo que estás haciendo es necesario. Simplemente tienes que tener en cuenta que estás haciendo lo que tienes que hacer para convertirte en la persona que necesitas convertirte y de esta manera poder atraer todo aquello que quieres. Os pongo nuestro propio ejemplo. Mi hermano y yo, por ejemplo, tenemos demasiado claro el propósito que queremos conseguir. Nuestro principal propósito, que de hecho debería de ser el propósito de toda persona que quiera ser feliz y tener resultados en su vida. Entonces, nuestro propósito es al final convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Convertirnos en esos hombres que admiremos y respetemos, fieles a nuestros principios, que no recurren a vicios y que no recurren a distracciones, y que en base a sus acciones son un claro ejemplo para la humanidad de cómo tienes que vivir si lo que quieres es conseguir éxito personal y de esta manera poder atraer éxito profesional, así como también atraer plenitud, abundancia, felicidad y cualquier objetivo que quieras. Entonces, en el momento que tú tienes claro eso y que estás decidido a conseguirlo, ya también tienes claro que no puedes ni escuchar ni hacer lo mismo que hace el 99% de las personas, que no puedes elegir el camino fácil, rápido y cómodo, porque si eliges este camino, al final vas a acabar en la misma situación que acaba ese gran porcentaje de las personas promedio que acaban pagando el precio de haber elegido el camino fácil y de haberse preguntado si el hecho de trabajar duro, si el hecho de al final diferenciarse de las personas promedio y al final el hecho de convertirte en tu mejor versión era necesario. Como se preguntaron si era necesario, terminaron no haciéndolo y ahora están pagando el precio de ser personas mediocres y sin resultados. Por lo tanto, nosotros como perfectamente sabemos eso y como perfectamente sabemos que vamos a conseguir todo aquello que queramos y que nos vamos a convertir en nuestra mejor versión, ni escuchamos a las personas promedio ni elegimos el mismo camino que eligen este tipo de personas. Elegimos el opuesto. Elegimos el camino que eligen esas personas que tienen resultados reales. Esas personas que se convirtieron en su mejor versión, esas personas que en ningún momento se preguntaron si era necesario sacrificar, si era necesario dejar de rodearse de perdedores, si era necesario desarrollarse personalmente a diario. Nosotros elegimos ese camino que es difícil, lento y sacrificado, ese camino que es incómodo, pero ese camino que es totalmente necesario para convertirte en tu mejor versión, poder conseguir ese éxito personal y por ende poder atraer el éxito profesional. Entonces, chicos, al final el objetivo de este vídeo es que entendáis que no tenéis que escuchar a vuestro subconsciente ni a vuestra mentalidad si no tenéis al final la mentalidad correcta, ni tampoco tenéis que escuchar a un entorno que no es el correcto. En ningún momento os preguntéis si es necesario hacer algo que te va a beneficiar a ti como persona, porque al final el hecho de preguntarte si es necesario, esa pregunta es una pregunta envenenada y es una pregunta que te están haciendo tus emociones para que al final te quedes en tu zona de confort. Por lo tanto, en el momento que tú, por ejemplo, suene la alarma y tu mente te esté diciendo es necesario que te levantes, ni puto caso, te levantas. Haces caso omiso, ignoras esa pregunta que te está haciendo tu subconsciente para traicionarte y te levantas. Porque es que vosotros os pensáis que mi hermano y yo, cuando nos tenemos que levantar a las 5:30, cuando tenemos que ir al gimnasio, cuando tenemos que al final llegar a ese fallo en esas repeticiones en el gimnasio, cuando en la tarde nos tenemos que tirar al suelo a hacer burpees y volver a llevarnos a ese fallo físico, cuando tenemos que sentarnos a leer, cuando tenemos que sentarnos a escribir, cuando tenemos que crear contenido, cuando tenemos al final que desarrollarnos personalmente, cuando tenemos que al final ser selectivos a la hora de elegir nuestro entorno, cuando al final tenemos que hacer cosas que ese 99% de las personas no es capaz de hacer, ¿os pensáis que mi hermano y yo nos preguntamos si es necesario? ¿Os pensáis que mi hermano y yo nos preguntamos si nos apetece? En ningún momento hacemos eso, chicos. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque entendemos perfectamente que el hecho de preguntarte eso no te va a llevar a ningún buen lugar. No os preguntéis en ningún momento si es necesario. Simplemente cuestionaros si lo que estáis haciendo os va a acercar a convertiros en mejores personas. Si lo que estáis haciendo os va a acercar a conseguir aquello que queréis. Y si la respuesta es que sí, olvidaros de si es necesario o si deja de serlo. Simplemente hacerlo. Simplemente tenéis que ver lo que hacen las personas de éxito. Si es que hoy en día podemos al final, a través de las redes sociales, ver a las personas que lo están reventando en la vida. Fijaros en esas personas. Fijaros cómo viven. Y además no hace falta que os vayáis al éxito financiero. Fijaros al final en personas que tengan buen físico y sobre todo que sean personas que quieran ayudar. Que veáis que tienen hábitos saludables, que veáis al final que son personas que trabajan cada día en ellos mismos. Fijaros en esas personas, fijaros cómo viven,
Si os están, por ejemplo, enseñando cómo viven, os están enseñando los hábitos que tienen y al final os están dando valor, no os preguntéis si es necesario hacer eso. Simplemente preguntaros, a ver, ¿yo me cambiaría por esa persona? A mí me gustaría tener el físico que tiene esa persona, a mí me gustaría pensar como piensa esa persona, me gustaría vivir como vive esa persona, me gustaría tener los resultados que tiene esa persona. Si la respuesta es que sí, no te preguntes si es necesario hacer lo que esa persona hace, simplemente hazlo y te puedo asegurar que a través de la repetición de los días, en poco tiempo o en el tiempo que haga falta, te vas a posicionar en la misma situación que está esa persona. Así que nada chicos, como he dicho al principio del vídeo, esto que os acabo de explicar es totalmente necesario que lo entendáis. No os dejéis nunca guiar por personas que no tienen los resultados que vosotros queréis tener, ni muchas veces os dejéis guiar por vuestras emociones. Los seres humanos al final tenemos emociones y muchas veces tienden a traicionarte, porque tú a lo mejor estás cansado y tus emociones te están diciendo que no te levantes pronto, o tú a lo mejor y no te sientes bien y no te apetece poner el trabajo. Pero al final el hecho de no guiarte por tus emociones, porque al final las emociones no las podemos controlar como tal, pero tú al final sí puedes controlar tu acción en base a las emociones que sientes. Si tú consigues hacer esto, al final estás controlando a tu mente. Porque mirar, el ser humano, lo único que tiene poder absoluto es en el control de su mente. Solo quienes logran controlar su mente son aquellas personas que se sitúan en el 1% de las personas de éxito y con resultados. Porque son personas que al final, por ejemplo, cuando le toca poner el trabajo no se preguntan si es necesario poner el trabajo, si les apetece, simplemente lo hacen. Y el hecho de tener esta mentalidad, el hecho de haber trabajado por controlar tu mente es al final lo que te va a dar esa fortaleza, esa mentalidad inquebrantable y es lo que te va al final a forjar ese hombre o mujer de respeto, valor y admiración, que no falla su palabra, que tiene unos principios claros y que está dispuesto a conseguir todo aquello que se proponga. Y nada chicos, ha sido un placer, os dejo por aquí las redes sociales para que le echéis un vistazo. En Only al final constantemente compartimos lo que hacemos, compartimos cómo vivimos, compartimos nuestros hábitos, compartimos lo que hacemos al final todos los días para seguir mejorándonos, seguir desarrollándonos personalmente y de esta manera cada día estar un paso más cerca de conseguir todo aquello que queramos, para que cualquier persona que esté decidida también a empezar a cambiar y que no sepa cómo hacerlo, pueda tomarnos de referencia y pueda empezar a ganar junto a nosotros. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, recuerda darle un like, recuerda también suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique de los próximos vídeos. Y nada chicos, de nuevo ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo.